Pastora Kenia, que ella dijo que el diezmo es para el pastor, o el pastor es que tiene que recibir el diezmo. Invento con el diezmo que ellos son Dios. No, pastora, yo el diezmo se lo doy a los pobres, a los necesitados, mi amor. El diablo que te metió eso en la cabeza y el pastor o la evangélica usa que te enseñó eso, está mal. El diezmo ni se le compra chancleta a vecino, ni se da para enfermedad, ni se le da a familia, ni al indigente. Diezmo es al alfolí. Ni tampoco se le diezma de que le voy a dar mi diezmo a Pedro. El diezmo es a tu pastor o a un pastor que te haya dado cobertura. El diezmo lo reciben los pastores. Ella habló de que era el alfolí que hay que traer el diezmo. El alfolí era un granero que se traía alimentos, porque nosotros estamos enfocados en el sueldo. Inconverso que me escuchan, que todavía tú no has dado el paso de aceptar a Cristo. Sácate de la cabeza de que en la iglesia te obligan a ofrendar y que te obligan a diezmar. Si alguien lo obliga a usted a ofrendar, es un evangélico. 2 Corintios 9:7. Que cada uno haga lo que ha decidido en su corazón y no de mala gana, ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Óyeme, no importa, el plan es darlo con gozo. Y la iglesia, en la comunidad, no se vuelve un estorbo, sino una necesidad. Wow. La Biblia dice, el rey Salomón dijo, que el que se acuerde del pobre en los días malos, lo librará Jehová. Señores, mira, el tema de hoy, porque antes de saludar, porque la gente de que uno va a hablar de diezmo, cuando una vez la gente entraron ahí al video porque vieron ni que diezmo, porque la gente no sé qué es lo que pasa con el diezmo. Pero Dios le bendiga, mi gente. Estamos aquí con Podcast Edifica hoy. Ya ustedes saben de qué vamos a hablar, porque si tiramos ese humo. Aquí estoy como siempre con mi hermano Angel, Ministry. Aquí estamos con Isaac, increíble, pero cierto. O sorprendente. No, Isaac, siervo predicador. El siervo predicador. Lo busca en todas las redes sociales. Y Sammy Pérez 45 de este lado. Aquí vamos a hablar de un tema de la pastora Kenia, que ella dijo que el diezmo es para el pastor, o el pastor es que tiene que recibir el diezmo. De que si, un ejemplo, tú dices que tú le vas a dar tu diezmo a un huérfano o a una viuda, que no, que como que tú estás usado por el diablo. Sí, ella no acepta eso. Que ella no acepta de que no, que es al pastor, que es el único que quien te da cobertura, y que él es el único que tiene que recibir ese diezmo, que tú no tienes como esa facultad de dar. Pero aquí Angel nos va a leer una definición antes de lo que es, porque ella dice traer del diezmo al alfolí, pero antes de uno decir que eso es alfolí, él nos va a dar una definición. Dale ahí. Familia, estamos aquí nuevamente. Dios le bendiga, Dios le guarde. La definición del alfolí. Dice, alfolí es un término que se refiere a un granero, depósito o almacén, generalmente público, que se utilizaba para guardar granos. La palabra alfolí proviene del árabe al-urí, que significa el horreo o el granero público. Alfolí en la Biblia, en el libro de Malaquías 3:10 se dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya aliento en mi casa. En el antiguo régimen, el rey tenía un monopolio o regalía sobre las salinas que se denominaban regalía de alfolí. Entonces, dice también, tengo una pequeña definición aquí, Samuel, del diezmo en la Biblia. Dice, el diezmo era una obligación para el pueblo judío que consistía en parte de la 10ª parte de su cosecha y llevarla al lugar de adoración designado. Ahora vamos a tener una pequeña definición bíblicamente aquí con por el hermano Isaac. No sé si tú lo buscaste ahí. Vamos a hablar de los versículos antes de nosotros aportar nuestros argumentos. Él con nosotros, dale ahí. Dios bendiga. Amén. Es interesante hablar sobre ese tema, un tema muy complicado para muchas personas, pero los que son agradecidos y han visto la mano de Dios obrar, saben que ese tema de dar diezmos no es complicado para ellos. Así es. Mira, en la ley, Dios ordenó a los israelitas dar 10% de su cosecha y ganado para sostener a los levitas. Ese era uno de los motivos por causa del diezmo. Se usaba también para ayudar a los pobres y celebrar festivales, según Deuteronomio 14, 22 al 29. Entonces, ese es el tema de la palabra diezmo. Mira, ella habló de que era el alfolí que hay que traer el diezmo. El alfolí era un granero que se traía alimentos, porque nosotros estamos enfocados en el sueldo. Pero el diezmo era la 10ª parte de lo que tú recaudabas. Quizás si tú tenías una tierra o tú tenías ganado, después de 3 años,
tú llevabas eso al alfolí, el 10% de tu ganado o de tu siembra, al alfolí, tú llevabas ese para las viudas, los huérfanos. Primero, como tú dijiste, para los levitas, la viuda y los huérfanos y los extranjeros que habían extranjeros en ese tiempo. Y que Dios habló en ese momento y dio esa orden para poder alimentar a ese pueblo. Entonces, lo que me extraña es, yo sé, mira, nosotros no es que estamos satanizando a la pastora Kenia, jamás, porque yo la admiro, porque la mujer tiene un conocimiento de Dios. Tiene un conocimiento pleno. Y yo sé que quizás ella no lo dijo con esa intención, o no sé. Se malinterpretó, se equivocó, algo, porque ella es pero humana. Como cristianos tenemos que aclarar muchas cosas, porque el mundo le gusta distorsionar las cosas. Entonces, la gente del mundo, ya que cuando decimos del mundo nos referimos al inconverso, sí. Ya que el inconverso dice que los pastores son ladrones, y entonces saltar con algo así, decir no, que el diezmo son para los pastores, donde la Biblia habla y dice, Jehová diciendo que en mi casa, él no está hablando de que en la casa del ángel de la iglesia ni del pastor, en ninguna parte de la Biblia dice que el diezmo hay que dárselo al pastor. Eso es mentira. Bueno, quizás si ella lo busca en el verso, pero que se lo tenga que dar al pastor. Y otra cosa que ella dijo, que si no, que si tú decides darle tu ofrenda, tu diezmo a un necesitado, que tú estás mal. En esa parte que muchas personas se han hecho que ese corte o ese video se viralice de esa forma. Y es que esta palabra que ella dice no es correcto. Bíblicamente, la Biblia habla, aún en el Antiguo Testamento, Dios a través de Moisés le hablaba al pueblo de que el diezmo también se le podía dar a los huérfanos, a los extranjeros. O sea, que esa parte de que ella dijo que no es para los pobres y esta cosa, esta parte no está correcto. No lo estamos condenando, pero realmente la Biblia dice que el diezmo en el Antiguo Testamento se utilizaba también para los pobres, los huérfanos, a los extranjeros que no tenían dinero suficiente. O sea, es importante el diezmo, pero para distribuirlo al pueblo. Exactamente. El pastor, Samuel. Entonces, el pastor, ¿qué haría con eso? Entonces, ¿para dónde es que va a ser direccionado el diezmo? No sé si... mira. Ok, mira. Por ejemplo, yo. ¿Qué tú consideras? Mira, el pastor es un ángel de la iglesia que trabaja con personas con diferentes pensamientos. El diezmo, al pastor se le puede pagar un sueldo, porque él está tratando con un grupo de... Así como le pagan un sueldo a las personas que trabajan en fundaciones. Sí. Las fundaciones son para ayudar. O hay gente que pagan a los psicólogos. También. Y le dan un dineral a los psicólogos solamente para decirle 2 o 3 palabras. Entonces, el pastor, tú le puedes pagar un sueldo porque él está tratando con personas con diferentes pensamientos y él está velando al pastor que está haciendo su trabajo, claro está. Claro. Él está velando por las almas, él está velando que si fulana le falta de qué comer, si fulana no bebió, si fulana no desayunó, se le puede dar, pero el 10% que usted va a sacar es para los necesitados, es para la viuda, es para los huérfanos. ¿Me entiendes? Es para las personas que también los que trabajan en el ministerio, claro, que tienen necesidades, tienen familia, si están trabajando en el ministerio, pero no así como ella quiso decir, que ella dice que nosotros no tenemos la potestad de dárselo a un huérfano. Que un ejemplo, tú decides, dice, mira, tú ves que hay un vecino que está necesitando y tú decides que darle el diezmo a ese vecino porque tú sabes que él no ha comido nada en su casa. Ella dice como que no, que qué diablo te usó, que qué demonio te usó para tú hacer eso, porque tú no tienes la potestad. Quien te da la cobertura es el pastor y tú tienes que darle ese diezmo al pastor, el pastor es que tiene que recibirlo, porque ella lo compara con el alfolí, sin saber que el alfolí era un granero que se utilizaba en aquel tiempo de Israel. Era un granero donde se llevaban los alimentos para que los pueblos fueran allá y comieran, para que todos comieran allá. Pero mira, aclarando algo que dijo Samuel aquí, yo considero que tampoco no deberíamos llamarle un sueldo a lo que al pastor se le pueda dar. Yo diría una comisión, como una ofrenda. O una ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos de como de un sueldo, es prácticamente la gente lo va a ver como que si fuera un trabajo. Y cuando tú trabajas para algo es porque tú esperas algo a cambio. Entonces, el pastor cuando hace ese trabajo no es esperando algo a cambio, sino es porque siente de parte de Dios hacer el trabajo. Entonces, yo diría que sería como una comisión o una ofrenda por el agrado o por el trabajo que el pastor está haciendo con los miembros. Pero fijo. Algo, sí, puede ser fijo para ayudarlo porque no trabaja. O sea, por ejemplo, el pastor se desvive para poder ayudar a otras familias. Entonces, él se está desviviendo y nosotros, por agrado, podemos colaborarle
a la obra que le está haciendo. Mira, yo sé que muchas personas se va a turbar con eso que estamos diciendo del que el pastor hay que darle un sueldo o una ofrenda. Sí. Pero nosotros que trabajamos con el pastor cerca y que hemos visto nuestro pastor que se ha dedicado tiempo completo. El hombre era una batalla para dejarlo, él quería trabajar y no quería vivir de la obra, pero el hombre se dedicó a tiempo completo. Y el pastor, he visto que a las 3 de la mañana la gente lo llama porque la hija no llegó a la casa. Sí. El marido llegó borracho y comenzó a discutir, a tirar los trates, buscan al pastor. El pastor, cuando hay un pleito, la gente llama al pastor. Hay que testiguar de su hija que verdaderamente hay algún problema, presionan, no le importa la hora. Señor, es un trabajo. No. El pastor mío no se queja. A las 2 de la mañana la gente va y toca a la puerta y tiene que pararse. O sea, esos pastores con tiempo completo, se le podía dar una ofrenda. Claro, sí. Una ofrenda, porque nosotros hemos vivido con nuestro pastor que se ha dedicado a la obra. Sí, somos testigos. Somos testigos. Sí. Entonces, tu pastor que está en batalla, está en guerra, hable con su iglesia. No recibe esos diezmos así que hay batallas. Sí. Póngase una secretaria, los líderes, para que vean de que usted le está dando una comisión. No hay que para que todo eso diezmo para su mano, porque hay batalla con este tema. No, y sin quitarle los méritos a los pastores, como tú decías, Isaac, porque los pastores se fajan. Claro. Sea como sea de cualquier conducta, los pastores se fajan, tienen que desvivirse. O sea, los pastores tienen que dejar de hacer sus cosas propias o personales para ayudar a otros. A veces el pastor tiene que quitarse lo que tiene de la boca para alimentar a otros. Claro. Entonces, apoyando lo que tú dices, hay que, yo apoyo la iglesia cuando le dé esa comisión al pastor, porque yo entiendo que el pastor lo necesita para poder sustentar su familia. Pero, hablando un poco más profundo, yo tengo aquí Deuteronomio 14, versículo 22. Dice el tema, la ley del diezmo. Entonces, dice, indefinitivamente, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Que aquí es donde entra lo que Samuel estaba diciendo ahorita. O sea, lo del alfolí. Para eso se utilizaba el alfolí. Para depositar lo que tú cosechabas en el año. Para cuando venga la escasez. Para esa persona que vivían en otro pueblo, que no tenían la posibilidad de mantenerse. Entonces ellos podían venir a este lugar y poder comer hasta saciarse. Porque aquí yo tengo, déjenme buscar el versículo. En el versículo 28 del mismo capítulo del 14 de Deuteronomio, dice, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y el 29 dice, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Mira, y discúlpame que te interrumpe. Está bien. Tú leías que era en la ley. Sí. Samuel, en la ley. En la actualidad, en ese nuevo periodo de gracia, se debería, es un tema muy complicado, Sí, tremendo. cumplir eso que decía la ley, diezmar. Mira, como dice la Biblia, no me acuerdo el versículo, la Biblia habla de dar. Sí, La Biblia habla ¿dónde es? En Hechos. Sí. Hechos 2, 44 al 45. En segunda de Corintios también habla de eso. Se habla de dar con generosidad y alegría, no por obligación. Ok. ¿Por qué ahí especifica en esa definición de que no es por obligación? Señores, en aquel entonces, cuando Dios estaba hablando con el pueblo, había muchas viudas y había muchos extranjeros, ¿me entiendes? Era un pueblo que no tenía algún beneficio de otra nación. Su dependencia era de Dios. Amén. Dependían de Dios. ¿Qué pasa? Hoy en día nosotros debemos practicar lo que es dar con alegría. No quizá el 10%, porque si usted quiere, tú puedes dar más. Sí. Si tú quieres, tú sientes dar más de ahí, tú lo puedes dar. Cuando es un 10%, entonces tú estás siguiendo una ley, una regla. Pero ya Cristo nos mandó a nosotros a que nosotros tenemos que dar con regocijo, con alegría. Que si tú no lo sientes en tu corazón, no lo hagas, porque eso no lo recibe. Si tú no lo sientes ahí dentro de tu corazón, no lo hagas. ¿Qué pasa? Hay un problema hoy en día, que se han satanizado a los pastores. ¿Qué pasa? Hoy
nada más una gente se fija en el pastor que está robando dinero, pero no se fija en aquel pastor que están trabajando. Hay pastores que trabajan, no son todos los que andan haciendo fechoría, pero esa palabra, a veces hay temas que cuando usted lo va a soltar, usted tiene que explicarlo bien. Tiene que explicarlo bien. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que yo sé más que Kenia, pero ella decir que el diezmo hay que dárselo al pastor, que porque es quien no da cobertura. Señores, el pastor es un líder, sí, y es que Dios lo tiene ahí para que nos enseñe, es verdad, pero a todos quien nos da la cobertura es Dios. Créeme, que Dios es quien nos da la cobertura, Dios es el que nos cubre. Nosotros tenemos que reírnos por las reglas del pastor, es cierto, pero nada te vale que tú te rijas de las reglas del pastor y tú no le sirvas a Dios. Si la regla no viene de parte de Dios, entonces esa regla no sirve. Tiene que venir de parte del cielo de acuerdo a la escritura para que esa regla tú la puedas llevar. Voy a decir algo, y es, usted da diezmo o dar simplemente dar, no tiene que dar el 10%, como decía Samuel, tú puedes dar más, pero si usted decide dar diezmo, eso es su convicción. Eso es algo personal. Ya eso es una convicción personal, de una revelación de usted y Dios, pero no es obligado usted dar diezmo. No es obligado. En el Nuevo Testamento, Pablo le enseñó a los corintios de que debería darse con alegría. Señores, hay gente que Dios ha hecho cosas extraordinarias y ellos saben que con un 10% de Dios, ellos oraron para que le vendieran una tierra y ese proyecto se dio. Ellos no se sienten conformes con dar el 10% de eso. Quieren dar más. Quieren dar más de eso que Dios hizo, esa obra. Le firmaron a su hijo. Ellos oraron para que Dios le pusiera la gracia y lo firmaron. Ellos quieren dar un diezmo. Y ellos, un 10%, ellos dicen que no es suficiente. Entonces Pablo dice, bueno, quizás tú tienes batalla para no dar simplemente 10%. Tú puedes dar lo que tú sientes en tu corazón. Ahora, tú no quieres dar 10% y queda un 5%, pero que sea de corazón. Ahora, vuelvo y repito, no es obligatorio usted dar el diezmo. No. Es una convicción de usted y Dios. Amén. Mira, 2 Corintios 9:7. Discúlpeme que tengo el teléfono, lo que pasa es que tengo la Biblia. Me gusta hablar con base bíblica. Para uno no poner o decir cosas que no tiene que decir. Exacto, estoy de acuerdo. Mira, dice 2 Corintios 9:7. Que cada uno haga lo que ha decidido en su corazón y no de mala gana, ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Wow. Oye, con alegría. Óyeme, no importa. El plan es darlo con gozo. Dalo con alegría, satisfactoriamente. Que no sea una obligación, que tú tengas que estás pensando, wow, pero ¿y cómo lo doy si no tengo? No. Que lo que tú saques para el Señor sea de corazón. Porque también hay un versículo bíblico que habla que si por ejemplo tú tienes un problema si yo tengo un problema con Isaac y yo voy a ofrendar, la Biblia me manda a dejarlo ahí, el diezmo. Y que me vaya al diezmo no, la ofrenda, y me vaya a reconciliar con mi hermano. Porque es con alegría, es con gozo, con paz. Y todo va a depender de la forma que yo diezme. Porque Dios no va a recibir un diezmo contaminado. Dios no va a recibir una ofrenda contaminada. Y todo va a depender de la armonía que yo sienta en mi corazón. Si es obligatorio, yo voy a sentir que tengo un compromiso. Y cuando es así, Dios no lo va a recibir porque Él no está viendo tu alegría, no está viendo tu satisfacción. Entonces aquí Corintios te manda a que sea con alegría, no de mala gana, sino que sea lo que tú te propusiste en tu corazón. Si tú propusiste en tu corazón dar 50, el 50%, dalo con alegría. Amén. Si tú propusiste dar 5, pero que sea con gozo, con paz. Que tú sabes que sea algo que te satisfaga y tú entiendas que a Dios le agrada porque tú lo diste con paz y con gozo y con armonía. Bien. Mira, que hay algo. Inconverso que me escucha, que todavía tú no has dado el paso de aceptar a Cristo. Sácate de la cabeza de que en la iglesia te obligan a ofrendar y que te obligan a diezmar. Porque yo he escuchado mucho inconverso hablando cosas sin saber. Usted nunca ha ido a una iglesia y se pone a hablar cosas. No, a usted nadie se lo obliga. Y si alguien lo obliga a usted a ofrendar, no es evangélico. No ha conocido a Dios. Todavía no ha conocido a Dios. Ahora, algo sí yo digo, como dije, no deberían, hoy, digo en la actualidad, no deberían quizás llamarle el término diezmo porque hay gente que quieren dar más. Y ya cuando tú das más, amén. Si tú no das el 10%, no se llama diezmo, porque diezmo viene de un 10%. Entonces, el término diezmo no es que ese término no se debe, pero sí la iglesia debe tener un fondo, porque en la iglesia hay ancianos que no trabajan, señores.
hay viudas que son muy ancianas y no pueden trabajar. Hay niños que son huérfanos. Entonces, ese fondo es para ayudar a los niños, primero de la congregación, pero también de la comunidad. Porque en la comunidad también hay muchachos, hay huérfanos, hay viudas que no pueden. Porque, ¿de qué me vale a mí ir a predicar a una casa y en esa casa no se ha colado ni un café? Entonces, ese fondo que está en la iglesia, vamos a orar, pero vamos a dejarlo por lo menos algo para que ya se compre, aunque sea una fundita de agua. No hice una fundita de agua, pero es más de ahí, aunque sea para hacer una comprita esa casa y orar por esa persona. Esa persona va a tener, se va a llenar y va a decir, wow, en tal iglesia me ayudaron, en tal iglesia, porque a eso vino Cristo. Señores, había un grupo de gente que tenían hambre y Cristo no lo mandó a irse para su casa. Él dijo, denle de comer de lo que ustedes tienen ahí. Porque es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Me entienden? Denle de comer. Y ahí él no dijo ahí, denle de comer a los cristianos. No, denle de comer. Ahí nada más no habían cristianos, nada más. Habían toda clase de gente. Y le dijo, denle de comer a esa gente. Y entonces la iglesia sí debe haber un fondo. La iglesia debe haber un fondo que si yo trabajo, mi hermano aquí trabaja, él trabaja, nosotros podemos hacer como si una ofrenda. Tomar una ofrenda porque ya sabemos que hay gente necesitada. Por ejemplo, hay muchachos que tienen problemas legales que la iglesia pueda decir, bueno, nosotros podemos buscar un abogado y pagar que sea la mitad. Amén. A facilitarle algunas cosas, porque, ¿me entiendes? Hay muchachos que no tienen oportunidad para eso, hacer fundaciones. Hay gente, porque es muy bonito hablar de que no, porque sal de la droga, sal de esta cosa, sal de lo otro, pero podemos hacer fundaciones para ayudar a esa gente que están en la calle a salir de ahí, ¿me entiendes? Y utilizar esos fondos. Y créame que cuando alguien ve una iglesia trabajando así en la comunidad, dice, no, espérate, yo quiero ofrendar. En esa iglesia ayuda, yo quiero ofrendar. No, en esa iglesia habla, no, mira, yo quiero ofrendar. Comienza a llover la bendición. Ahí es que Dios habla de que comienza a abrir los cielos, macho. Y oye, y la iglesia en la comunidad no se vuelve un estorbo, sino una necesidad. Wow. Chacho. La Biblia dice, el rey Salomón dijo que el que se acuerde del pobre en los días malos lo librará Jehová. Acuérdese, iglesia, pastores, trate de usted ser una necesidad en la comunidad, no un estorbo. Que la gente, Dios le va a tapar la boca como los leones. Le tapó a Daniel. Ay, sí, macho, ay, sí. Dios le tapó la boca a los leones que querían comerse a Daniel. Sí. Porque Daniel era una necesidad en Babilonia. Usted tiene que ser una necesidad. Eso, no sé si Angel tiene algo que Mira, lo veo ahí. yo tengo aquí ahora también 2 Corintios 9:8, que es la continuación del 7 prácticamente, que dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Wow. Mira, ahora nosotros lo que queríamos hacer era una aclaración porque vimos que en el video, tú lo viste, Sí. y mandaron mucho fuego a la pastora. Entonces, hay un grupo que se cogen con decir, mira, por eso yo no soy cristiano, porque los cristianos hacen tal cosa, porque los cristianos hacen tal cosa. Hermano, mire, deje de estar buscando lo negativo para usted no buscar de Dios. Porque hay muchos inconversos que están esperando que un cristiano rebalen para ellos decir que ellos no se convierten por eso. Deje su mala costumbre, la salvación es individual. Esa mala maña se tiene que acabar. Que cada vez que vemos un grupo de gente que además están mirando los defectos del otro, ¿por qué tú no miras a Cristo? En vez de tú estar mirando el defecto mío, donde yo soy un humano de carne y hueso, lo que pasa es que muchos han querido vender como que el cristiano es un extraterrestre. No, nosotros tenemos debilidades. Ahora tenemos que reconocer que somos débiles y pedir perdón. Amén. Y no volver a cometer el pecado que habíamos cometido antes. ¿Me entiendes? No sernos residentes en el pecado. Pero tampoco tú comienzas a buscar excusas. No, porque mira cómo está el evangélico. No. Mira cómo está Jesucristo. Busca un defecto, busca algo como dicen aquí en República Dominicana, busca un huevo que haya puesto Cristo entonces. ¿Por qué tú te fijas en el defecto mío? Fíjate en Cristo, que no puso ninguno, que no falló, fíjate en él y di, bueno, por lo que la Biblia me habla, la definición que me ha dado de Cristo, yo me quiero convertir, quiero servirle a ese Cristo. No, porque tú quieres fijarte en mí, ¿no, verdad? No, yo puedo fallar, yo tengo la capacidad de hacer cualquier cosa, pero ¿sabe por qué no lo hago? Porque el amor de Cristo es que me sostiene. Amén. Wow, y mira, y sin justificar que a veces nosotros fallamos y pecamos, lo correcto no es pensar en que quién me está viendo, no, es reconocer que fallamos, que eso es lo importante, porque igual que tú y nosotros somos humanos y sentimos igualito. La única diferencia es que sentimos de otra manera. ¿En qué sentido? Sentimos por Cristo. Nos duele cualquier cosa que tenga que ver con Cristo. No molesta escuchar que hablen
de una manera burlona de Jesús. Cierto. Es la única diferencia. Pero tú y yo somos iguales en carne y hueso. Ahora, te recomiendo que olvides cualquier comentario negativo, cualquier cosa que te haga apartarte de Jesús. Porque tú vas a escuchar muchas cosas de Jesús. Lo importante es que tú vengas a Él sin importar lo que la gente diga. Así es. Nosotros estamos trabajando para que tú vengas a Él, no es para que te alejes de Él, porque muchas cosas como esa tú vas a escuchar, pero olvídate. Haz caso omiso a eso, que lo que importa es Jesús. Amén. Eso es lo que importa. A nosotros, hasta aquí, mire, el pastor Akenia, si le llega este video, nosotros no la estamos atacando, sino de que debemos ser un poco cuidadosos y tenemos que ser específicos y dar cierto versículo bíblico cuando vayamos a hablar de este tema, porque hay muchos inconversos que hablan cosas que no son. No, y en el mundo es con cucharita, que hay que darle, no lo De pongo golpe con no. plátano, sí, con cucharita. Sí, exactamente. No El mundo es con cucharita, que para que yo entienda. por lo menos nosotros entendemos y cosas, pero la gente del mundo, cuando le damos las cosas así de golpe, ellos no entienden eso. Hay que ser un poco... Y esta es una aclaración para ese video. Es una aclaración, es para que no vayan No es ni que golpeando, no. Es claro. una aclaración de lo que ella dijo para que la gente entienda. Pastora, nosotros la ahorramos a usted, la respetamos porque sabemos que usted tiene un conocimiento pleno, de verdad. Dios no lo bendiga. Usted es una mujer de Dios, que Dios la bendiga rica y abundantemente, porque edifica hoy estuvo con ustedes.